Para personas inquietas, Capital Radio. Tiempos interesantes. Con José Figueroa García. En la 10, Capital Radio. Y sí, estamos viviendo tiempos interesantes. Todos los viernes, a las 10 de la mañana, en la 10, Capital Radio. Salud, actualidad y misterio. Cuando es actualidad. Y sobre todo, conciencia. En la 10 Capital Radio intentamos traerte los temas, las personas, los protagonistas de la actualidad y ayudarte a vivir una vida más consciente, más sana y mejor informada. Y hoy vamos a hablar de longevidad. Vamos a hablar de cómo evitar una muerte temprana. Cómo evitar la inflamación. Cómo evitar la diabetes. Cómo evitar, obviamente, el sobrepeso. Pero el sobrepeso no para estar más guapo, ni más guapa, que también para estar sanos, tomar menos medicamentos, depender menos de la química. La mejor química es la de nuestro cuerpo. ¿O no, doctor Santiago Marrero? Hola, buenos días José, buenos días a los oyentes de la 10 Capital Radio. Efectivamente, pensar que en los próximos 100 años vamos a morir más de 8.000 millones de personas. Tela. Bueno, pues te hace plantear de qué manera vamos a morir el conjunto de las personas, ¿no? Y esto a la gente no le gusta, ¿eh? Es, ¡ay, la muerte! ¡Ay, yo no quiero saber nada! ¡Dame las maracas! Pero es que el tema, todos vamos a morir. En 100 años todos calvos. Por lo tanto hay que vivir mejor. Efectivamente, y se saben hoy en día, ¿no? Se saben muchas cosas que pueden alargar la vida, ¿no? Producir mayor longevidad, ¿no? En este sentido, uno de ellos es, como hemos hablado otras veces, la restricción calórica. La restricción calórica. Esto, uno le puede sonar, a uno no le tiene por qué sonar. La restricción calórica está en el nombre, ¿verdad? Restricción de calorías. Eso. Tomar menos calorías. Sí, evidentemente porque enfermamos de enfermedades cardiovasculares, de enfermedades metabólicas, enfermedades neurodegenerativas y de cáncer. Morimos fundamentalmente de eso en una sociedad desarrollada. Y un elemento común que hay en las sociedades desarrolladas es la sobrealimentación y la desnutrición. Esto es muy interesante. Dos palabras clave. Sobrealimentación por un lado, o sea, comemos demasiado y al mismo tiempo estamos desnutridos. No tenemos suficientes nutrientes. Efectivamente. La densidad nutricional es la cantidad de nutrientes, que hay una cantidad de unos gramos de un alimento. Entonces nosotros tendemos a la sociedad en su conjunto, a las sociedades desarrolladas, a comidas procesadas, comidas ricas en hidratos de carbono, que tienen poca densidad nutricional, o sea, pocos nutrientes, pero sin embargo te están aportando muchas calorías. Esas muchas calorías más un cierto sedentarismo de la población, la falta de actividad física, hacen que tengas sobrepeso. Ese sobrepeso va a acumular evidentemente grasa abdominal y grasa visceral. La grasa es un depósito perfecto para tóxicos, disruptores endocrinos, sustancias que producen la fijación en células como si fueran verdaderas hormonas y producen una disrupción, producen una alteración
en el eje hormonal y pueden causar enfermedades, trastornos hormonales, y desde el síndrome de ovario poliquístico, los miomas, hasta algunos cánceres. Y luego también acumulan muchas toxinas, ¿no? Pues los glifosatos de los cereales o algunas otras sustancias químicas derivadas de la cosmética, por ejemplo, los parabenos, las acetonas de las uñas. Todo esto se acumula. Se acumula y se acumula especialmente en la grasa. Entonces, cuando acumulamos mucha grasa, el sistema inmune está atacando continuamente la grasa y produce unos intermediarios inflamatorios. O sea, estamos inflamados. Porque nuestro propio sistema inmune está atacando lo que identifica como el enemigo. Exactamente. O sea, es nuestra propia respuesta inmune. Exactamente. Y no es que ahora, hablando de restricción calórica, que decimos reducir el número de calorías y mejorar los nutrientes, ¿no? No es exactamente que la restricción calórica aumente la longevidad, sino que la sobrealimentación que estamos teniendo en este momento acorta nuestra vida muchos años. La caloría mata. Efectivamente. Tal cual. El exceso de calorías. El exceso de calorías mata. Necesitamos una cantidad de calorías necesarias para nuestro metabolismo diario, mantener la temperatura corporal, la actividad del sistema inmune, los procesos digestivos que consumen entre un 25 y un 35% de aquello que comes, se va en procesar la digestión. Hay un tema, ayer usted me mandó un vídeo antes de venir al programa y este vídeo a mí me fascinó y de hecho lo voy a colgar. Lo voy a colgar en las redes sociales de la radio en su enteridad, porque tampoco es tan largo, porque me pareció una verdadera guía, pero además oro en polvo médico, una verdadera guía a la mejor vida, la larga vida y la menos enfermedad. Me pareció oro en polvo y lo voy a colgar en las redes sociales de la radio y en mis redes también, porque creo que vale la pena que la gente lo escuche. Entonces yo, que mis conocimientos médicos, pues la verdad es que son muy limitados, me impresionó un montón porque llegué a una serie de conclusiones que si bien deberían de ser de cajón, pues no lo acaban de ser. Entonces, algo tan simple como restringir las calorías y, digamos, restringir las calorías, no vamos a enrollarnos. Cuando tú comes menos, porque estás sobrealimentado, ya no solamente le das de comer menos a tu cuerpo, le das de comer menos a todas las cosas en su cuerpo que tienen que morir, por así decirlo. Entonces, de pronto, ovarios poliquísticos, ovarios poliquísticos, toda una serie de cosas. La infertilidad, por ejemplo. La infertilidad. O sea, comes menos y mejor, y entonces dejas de alimentar al enemigo que llevas dentro. Me pareció tan interesante esto. O sea, como solamente restringiendo lo que comes y comiendo mejor y bien, y por tanto menos, porque no te estás sobrealimentando, estás dejando de alimentar al enemigo interno. Esto es muy interesante. Pero lo matas de hambre. Hay que tener en cuenta que comer en exceso no solo tiene que ver con la voluntad, sino que determinados productos que comemos tienen como ingredientes tienen sal, aceite y azúcar. Por lo tanto, droga. Eso va a aumentar la dopamina en nuestro cerebro. Tal cual. Cada vez que comemos alimentos que contienen sal, aceite o azúcar, va a incrementar la dopamina. La dopamina se acumula en nuestro cerebro y cuando llegamos cansados a casa por la tarde, después del trabajo, después de recoger los niños al colegio y tenemos sueño y tenemos ganas de irnos a dormir, finalmente abrimos la nevera y comemos algo que tiene sal, aceite o azúcar. Vamos, yonki. Porque la frustración del día a día o ese cansancio nos perturba y la dopamina, que tiene una actividad, ¿vale?, el sentido del placer y produce un efecto adictivo. Dopamina, te dopa. Exacto. Entonces vamos a buscar rápidamente algún alimento que tenga esto y aunque estemos cansados, aunque no tengamos ganas de comer, comemos. Tal cual. Y entonces incrementamos el número de calorías. Podríamos comer menos, pero con ese hábito, con esa adicción de comer alimentos continuamente que tengan sal, aceite o azúcar, estamos continuamente comiendo sin necesidad, sin apetito, sin hambre. Sí, o sea, es una droga. Básicamente. Hay personas que se pueden echar un cuarto vino
otros que se pueden echar una sustancia que está prohibida y que se la fuma, y otros que van a la nevera y se hinchan. Pero viene a ser lo mismo, es matar la ansiedad. Y como tú decías, la restricción calórica viene a mejorar procesos del ámbito de la ginecología, síndrome ovario poliquístico, por supuesto la infertilidad, la mejora. Esto es muy interesante porque vivimos una epidemia de infertilidad. Pues la mejora claramente. El tamaño de los miomas, mejora las enfermedades autoinmunes, las enfermedades cardiovasculares, produce una restauración metabólica, reposa el microbioma y demás. Entonces, como tú decías al principio, hay determinados métodos, procedimientos que pueden alargar nuestra vida. Uno de ellos es la restricción calórica. Otro es el trabajo físico de fuerza, ir a un gimnasio y hacer trabajo físico, especialmente trabajo físico de fuerza. No es ni correr ni montarse en una bicicleta, es mantener la masa muscular, especialmente después de los 50 años que empiezan a caer nuestras hormonas, especialmente la testosterona, tanto en hombres como en mujeres. Luego también la regulación del ciclo circadiano, respetar el buen dormir. El buen dormir y respetar los ciclos de la luz y la oscuridad, ¿no? Y luego también hay una serie de suplementos que tienen una cierta eficacia, cada vez en investigación más demostrada, que pueden contribuir a alargar la vida. Pero no vayamos tan fácilmente a los suplementos, que si quieren los diré ahora, el resveratrol, la esperidina, la epigalocatina, C-galatoquinasa, el té verde, aquel extracto que decíamos famoso el otro día, el té verde. Y el NAD, un metabolito derivado de la vitamina B3, estos se sabe que contribuyen a frenar el acortamiento de los telómeros y de alguna manera alargan la vida. Pero si decimos los telómeros, que son fragmentos que están al final del ADN, de los cromosomas. Ah, vale, sí. Y en la medida que se acortan, sería como una liga de zapatos, y tenemos ese broche al final de la liga, ¿no? Que, sí. Bueno, pues eso sería, ese trocito serían los telómeros, que en la medida que se acortan, pues se acorta nuestra vida. Porque la gente espera que le digamos siempre algún suplemento que alarga la vida, porque el procedimiento de restringir las calorías, de hacer ejercicio físico, eso no mola. Eso no mola mucho. Eso no mola. ¿Y lo puedo hacer online? Y acostarse temprano tampoco, poner bombillas rojas en tu casa, porque tienes sospecha. Vamos, para que aquello parezca una casa de... Sí, exacto. Entonces, la gente prefiere lo de los suplementos, ¿no? Claro, es lo más cómodo, que es justo lo que estamos intentando evitar. ¿Sabe lo que me viene a mí, doctor, una y otra vez? Cuando yo lo oigo a usted hablar, yo pienso en los sabios taoístas. Todo el rato. Que los sabios taoístas eran los grandes abanderados de la larga vida. Y fíjate tú, el sabio taoísta no quería tener una vida más larga porque tuviese miedo a la muerte. Para nada. El sabio taoísta quería disfrutar la vida y además utilizar la vida para desarrollar su conciencia. Y entonces la idea era, vive mucho para que desarrolles tu conciencia, te vuelvas más sabio y además toda esa larga vida que tengas, la tienes buena vida de calidad. Y el sabio taoísta, el qigong, el tai chi, las artes marciales, el ayuno, ¿me comprende? Entonces esto es, o sea, cuando yo le voy a hablar a usted, digo, es taoísmo puro, aplicado a la medicina. O sea, ten una larga vida, tenla bien, no una larga vida llena de achaques y de enfermedades, tomando 40.000 pastillas, que es la realidad hoy en día. O sea, usted ahora se va a cualquier grupo de personas de una cierta edad y pueden jugar al parchís con las pastillas. O sea, se las pueden intercambiar como cromo. Es tremendo esto. O sea, hay muy pocas personas pasados los 70 que lleven menos de 20 pastillas encima. Sí, y la educación, fundamentalmente, la educación hace que la gran masa se imite, ¿no? Imite y siga reproduciendo mecanismos que no son saludables, como eso, comer en exceso, el sedentarismo, y con pequeñas cosas creen que están ayudándose, cuando han venido haciendo transgresiones durante muchísimos años. Ahí está. Entonces, no hay una cultura del esfuerzo realmente, no hay una cultura de cambiar hábitos. Pero como dije un día en esta misma radio, si nosotros somos una máquina biológica perfecta, estamos compuestos y estamos diseñados con procedimientos que pueden mejorar nuestra máquina, ¿no?
Y a veces hace falta como un ordenador, que no sabemos por qué, los que no sabemos informática, se traba el ordenador, lo apagamos, lo encendemos y el ordenador vuelve a funcionar. Pues la máquina humana la tenemos que resetear como si fuera el ordenador para que vuelva otra vez a recuperar su funcionalidad. Una pregunta de un miembro de la audiencia. ¿Qué opina el doctor de la creatina? Bueno, el monohidrato de creatina es bien usado y muy frecuentemente usado y me parece que está probada su eficacia y no tiene efectos secundarios siempre que se tomen 5 gramos o por debajo de 5 gramos para potenciar la fuerza física cuando estamos ejercitándonos con trabajo físico de fuerza. Otro miembro de la audiencia. USA, no en vano es el país de los gordos, ya que las empresas de alimentación y las farmacéuticas están conchavadas y mantienen el status quo para seguir manteniendo su negocio y no curar, sino crear un mal crónico. Claro, toda la comida procesada, y Estados Unidos es un ejemplo clarísimo de eso, es un modelo de comida procesada. Es un modelo, Entonces, a no seguir. Claro, no seguir, donde contienen sal, aceite de girasol, aceite de palma, no me refiero a aceite de oliva, aceite de coco, Ahí que está. son saludables para poner una ensalada o poner Nada, lo peor. en un pulpo. Pero sí el aceite de girasol y aceite de palma, que son bastante tóxicos, y luego lo que contenga sal, que lo contiene toda la comida procesada, un reforzador de sabor, que es el glutamato, y en ocasiones otra alimentación que tiene azúcar. Pues todo eso produce un aumento de la dopamina se acumula en nuestro cerebro y tendemos constantemente al consumo de productos que tienen esos ingredientes. O sea, estamos hablando de que te drogan y te hacen pedir más droga. Básicamente, es el mismo Más comida, concepto. más comida de ese tipo. Ahí está. Es como el que se engancha a fumar y ya te pide el cuerpo nicotina. Igual, aceite del chungo, sal y azúcar. Y azúcar. Tal cual. Muy fuerte, pero una cosa que a mí me gustó mucho del vídeo, que digo voy a colgar en las redes sociales. Usted hace una tabla y menciona algo que está muy de moda, pero mucho, porque está por todos los lados, y quién mejor que un doctor que se especializa en la restricción calórica, entre otras cosas, para hablar del ayuno intermitente. Entonces, usted en este vídeo explica exactamente cómo va el ayuno intermitente y cómo combinarlo con el ayuno de más largo plazo, porque como todos sabemos, muy pronto, ahora en octubre, del 3 al 5, yo estoy apuntado, la radio va a estar ahí apuntada desde dentro como un corresponsal de guerra, vamos a reportar qué ocurre y qué pasa durante un ayuno prolongado, con supervisión médica, muy importante, antes, durante y después. O sea, usted, señora, caballero, no se ponga en su casa sin comer 72 horas seguidas porque probablemente no sea una muy buena idea. Esto hay que hacerlo bien y con conocimiento. Entonces, el ayuno intermitente, ¿cómo hacerlo? Exactamente, ¿cómo funciona un ayuno intermitente? Y cómo esto se combina con el ayuno de mayor... se me va... ayuno prolongado. Con el ayuno prolongado. Y usted da una tabla dependiendo del tipo determinado de persona. Decía que en las personas sanas y además que hacen actividad física potente, el periodo de ayuno intermitente debería ser 12, 14 horas, no más allá de 14 horas porque tienen un requerimiento calórico mucho más fuerte que una persona que no tiene actividad física. Pero lo recomendable es también que haga un ayuno prolongado una vez al año de 72 horas. 3 días, una vez al año, que haga el ayuno prolongado. Y durante el resto del año, que se mantenga con una ventana sin comer, un periodo sin comer, durante 12 o 14 horas. O sea, que pase entre 12 y 14 horas entre la última comida y la siguiente. Sí, entre la cena, cena, y el desayuno, que pasen entre 12 y 14 horas. Y con esto estamos haciendo un ayuno intermitente como Dios manda. Exactamente. Y que beban agua. Por supuesto. ¿Y té verde o tampoco? Y té verde, y tener cuidado a las personas que el té verde les excita cuando lo toman por la tarde, claro, pero tomarlo solo en horario de mañana. Claro. Pero agua continuamente, hidratarse es algo cuando estamos en ayuno prolongado hay que hidratarse continuamente, ¿no? Luego, personas que están enfermas, personas que toman ya medicación, personas que tienen un terreno favorable al desarrollo tienen eventos cardiovasculares o pequeños deterioros cognitivos asociados a la edad o problemas de salud como la diabetes, problemas metabólicos, un hipotiroidismo. A esas personas les recomendamos que haga un ayuno
de 16 horas, que haga un ayuno de 16 horas y que 2 o 3 veces al año hagan ayunos profundos, prolongados. El efecto que perseguimos con eso es reducir la tasa metabólica, que es el consumo calórico que en el conjunto del año hace una persona comiendo mucha comida. Claro. Con altas calorías. Quitarle comida al enemigo. Exacto. Y además, seriamente. Porque ya hay un problema. Ya hay un problema ya que ya está interfiriendo en el metabolismo y en la salud. Y entonces hay que quitarle comida. Y personas con enfermedades mucho más graves, más serias. Aquí hablamos de personas con cáncer, hablamos de personas con enfermedad cardiovascular severa, hablamos con enfermedad respiratoria severa. Ahí recomendamos un ayuno intermitente de 16 horas y 4 ayunos prolongados de 3 días a lo largo del año. O sea, 1 cada 3 meses. 1 cada 3 meses. Y esto va a tener un impacto considerable sobre la salud. Se sabe y todas las evidencias... Esto es muy importante, ¿eh? Todas las publicaciones que hay respecto al ayuno prolongado es, 1, baja la tensión arterial. La tensión arterial es un mecanismo en defensa del aviso de que hay una disfunción mitocondrial, de que las mitocondrias, que son las centrales energéticas de nuestras células y producen energía para nosotros, no están funcionando bien. Y por lo tanto hay una subida de tensión. Exactamente. Es un aviso. Exacto. Luego, los procesos inflamatorios derivados del sobrepeso, entonces, y esa grasa visceral y esa grasa abdominal, que terminan produciendo una respuesta por parte del sistema inmune, aumentando las interleuquinas, que son cofactores del sistema inmune para que están marcando inflamación. Luego se mejora la sensibilidad a insulina, que es la capacidad que tienen las células de recibir la glucosa que está corriendo por el torrente sanguíneo y la puedan absorber. Mejoramos masa grasa, detoxificamos al hígado y los riñones y al sistema linfático, porque al no consumir tantas calorías o hacer una parada a través del ayuno prolongado, paramos la máquina y permitimos que salgan esas toxinas con facilidad. Ahí está, detoxificación. Nos mandan una pregunta, la audiencia. Doctor, ¿cuál es el arroz con menos cantidad de arsénico? ¿Cuál recomendaría y si es cierto el no tomar arroz en la cena? Bueno, yo diría que es el basmati, ¿no? El basmati. El de la India. Sí. El que menos arsénico tiene y más saludable, ¿no? Y yo diría que el arroz hecho y comido, no es buena idea tomarlo en la cena porque creo que... Me acaba usted de fastidiar mi plan de cenas, ¿eh? A mí me encanta el arroz, yo soy arrocero. El arroz tiene una cosa muy interesante, cuando se hace un arroz basmati se deja enfriar y al día siguiente se come frío, porque cristaliza el almidón. El nódulo de almidón que tiene el arroz cristaliza, y ese almidón resistente, se llama almidón resistente cuando cristaliza el almidón, es un nutriente muy bueno para las bacterias sacarolíticas del colon derecho. Las bacterias que están en el colon derecho las alimenta. Y entre esas bacterias hay bacterias que producen moco, que es un mecanismo de protección de la mucosa, y otros que son bacterias neuroactivas que producen neurotransmisores beneficiosos. Doctor, nos tenemos que ir, pero seguiremos hablando porque estamos aprendiendo un montón. De verdad, doctor, gracias. Estaremos del 3 al 5 de octubre en este ayuno prolongado en la Punta del Hidalgo, en el Hotel Océano. Y yo, de verdad, estoy muy ilusionado con esto. Muy, muy ilusionado. Doctor, de verdad, muchísimas gracias y hasta muy pronto. Gracias, hasta pronto. ¡Arigato! El remate con Miguel Ángel González Suárez. Capital Radio.